que vamos a leer hoy toma lugar en un desierto. Ya ven que las últimas semanas, muchas gracias chicos, he estado compartiendo sobre lo que he estudiado, he investigado sobre las mesas, que encontramos muchas historias en la Biblia sobre cómo Jesús se encontraba en mesas todo el tiempo en los evangelios. Él iba a comer con gente, él estaba en casas cenando y estaba comiendo, y toda la iglesia comenzó y el ministerio de Jesús empezó y dio lugar en mesas donde compartían el pan todo el tiempo, y así estuvo todos los años de su ministerio. No vemos a tantas veces Jesús predicando en la sinagoga o leyendo los rollos en la sinagoga. Lo vemos pocas veces haciéndolo, y lo vemos más veces sentado a la mesa compartiendo el pan. Y lo más disruptivo que vino a hacer es con quién se sentó en esas mesas, que no debía de ser con las personas que todos pensaban que se debía de sentar, pero él vino a romper todo las estructuras de ese tiempo de los religiosos, y se sentó a la mesa con gente que no debía compartir la mesa con el Mesías, para ellos, obviamente, de acuerdo a su pensamiento. Y hoy quiero que veamos una historia sobre uno de los banquetes más grandes que Jesús ofreció. Y vamos a leer Lucas 9, desde el versículo 10. Lo que encontramos en los capítulos anteriores es que Jesús había enviado a sus discípulos, los envió a predicar, los envió a sanar, los envió a liberar demonios y sanar enfermos. Él les impartió un poder y los envió para que salieran a predicar, a orar y a sanar. Entonces aquí vemos que empieza esta historia en el versículo 10 del capítulo 9, cuando los discípulos están regresando de ese viaje que tuvieron. Los enviaron de 2 en 2 y están regresando. Entonces imagínate, es la primera vez que un ser humano, aparte de Jesús, oró por un enfermo y fue sano. O sea, ¿tú te imaginas ese impacto? ¿Tú has orado por alguien y has sido sanado? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Y cómo fue la primera vez que experimentaste eso? ¿No fue impresionante? O sea, que te quedaste así, ¿cómo? Yo oré y sanó. Es una locura, ¿no? O sea, imagínate, nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Alguien antes de nosotros vimos que lo hizo, oró y sanó. Pero ellos nunca habían visto a ninguno hacerlo más que a Jesús. Imagínate el impacto cuando regresan de tener estas experiencias, estas historias, de estas aventuras que querían hacer, llegar a contar, ¿no? Entonces dice, cuando regresaron los apóstoles, contaron a Jesús lo que había hecho. Y él los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Entonces esto está pasando y regresan, están emocionados. Jesús quiere escuchar y dice, vámonos acá y vamos para estar juntos solos y escuchar lo que está pasando, lo que tienen para contar. Pero, dice el versículo 11, pero la gente se enteró y lo siguió, porque donde Jesús iba, la gente quería estar. Entonces él quería estar solo y él se quería apartar y estar con sus discípulos para que le contaran esto, pero la gente se enteró y lo siguió. Y tú qué dirías, ay no, la gente otra vez. Yo que le quiero contar a Jesús lo que pasó y que me diga y emocionarnos, y la gente, ¿no? Yo pienso que eso pensan, no sé, aquí no dice que hicieron caras los discípulos. Pero fíjate el corazón de Jesús. ¿Qué hizo él? Él los recibió y los habló del reino de Dios. Es un corazón súper hospitalario, que se acuerdan que les dije que es de la cultura de los judíos, algo así, que ellos tienen un gran orgullo por ser buenos anfitriones. Y Jesús, mostrando una vez más el corazón del Padre, él los recibió. Él no dijo, oigan, no, este es un evento privado, esto somos nosotros, esto es algo que tengo que hacer con mis cercanos. No, él los recibió y les habló del reino. Y también sanó a los que lo necesitaban.
El versículo 12 dice: al atardecer se acercaron los 12. O sea, eso se volvió en algo tremendo. De que se fueron a un lugar retirado para estar solos, fíjate lo que pasó. Había tanta gente. Y dicen, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que se vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. O sea, sí se fueron lejos. No hay nada. Qué chistoso, ¿verdad? Los discípulos diciéndole a Jesús cómo hacer las cosas y qué es lo que tiene que hacer. Nada parecido con la realidad, ¿verdad? Nosotros en nuestra oración nunca le decimos a Jesús cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que ejecutar el plan que tenemos en mente. Eso solo hace más de 2000 años pasó. Pero ellos tuvieron la audacia de decirle: oye, no, aquí tú diles que se vayan, porque aquí no pueden estar, no hay donde tenerlos, donde se queden, ni qué hacer con ellos. Diles que se vayan, porque si no se van a ir si tú no se los dices. Ellos se van a quedar donde tú estás. En el versículo 13 vemos que Jesús dice: denles ustedes mismos de comer. O sea, acuérdate de lo que estamos leyendo. Vienen de ver milagros, de ejecutar milagros y de ver a un hombre hacer milagros durante muchos meses. Y ahora se encuentran en este lugar donde les dice: denles ustedes de comer. Dos cosas. Uno, les estaba transmitiendo este corazón de hospitalidad y de generosidad. Número uno, ustedes no los despidan. Son personas que han venido con nosotros, denles de comer, dijo Jesús. Pero, ¿qué le dijeron? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Porque ahí habían unos 5,000 hombres y sabemos que eran mucho más, porque no estamos contando ni las mujeres ni los niños. Imagínate, yo creo que por lo menos el doble de personas. ¿Qué cantidad de personas había en ese lugar? Y no había ni una tiendita cerca para comprar absolutamente nada. Y lo único que tenían eran 5 panes y 2 pescados. Era lo único que tenían. Y aquí vemos algo tan interesante. Fíjate, dice Jesús: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron. Y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo, y luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y dice: todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. El banquete más grande que Jesús ofreció para tantísima gente. Y vemos aquí que los discípulos no solo iban a ser testigos de un gran milagro, sino que iban a participar para que el milagro se hiciera una realidad. Eso es a lo que somos llamados. No solo estar como espectadores viendo cómo Jesús hace grandes cosas en la vida de las personas, sino Él nos invita a participar y colaborar con Él para ser parte de que el milagro sea una realidad. Qué gran honor, ¿no? Que no solo vemos que Dios hace, sino Dios quiere trabajar con nosotros para que los milagros se hagan realidad. Y entonces, ¿qué Dios está esperando de nosotros? Que le demos lo que tengamos. Tú pensaste que nada, pero sí está esperando. Sí está esperando de nosotros que le demos lo que tengamos. No lo que nos sobra o nada, lo que tengamos. Él no está diciendo que sea mucho o que sea poco. Él no está viendo cantidades, pero Él sí se fija en la calidad. Y Dios está pidiendo que le demos lo que tengamos. ¿Por qué? Bueno, porque eso es como en la escuela cuando te ponían atrás de un compañero y que te tenías que dejar ir. ¿Cuántos pudieron hacer eso? Sinceramente, se pudieron dejar ir. Pues felicidades, Cari. Creo que es el único hombre en el mundo que lo ha podido hacer. No conozco a nadie que lo... Nos da terror soltar. Nos da miedo dejar ir, quedarnos con el pescado que nos va a aguantar una sentada en la mesa. Nos da terror dejarlo ir, soltarlo en las manos de Dios.
Nos da miedo, miedo. Porque no hemos conocido, no hemos dejado que Dios se manifieste en nuestra vida de esta forma. Él puede hacer más con nuestra obediencia que con nuestro control. No puede hacer nada si tú estás así asado de lo que tienes, que crees que es tu sustento, que crees que es tu todo. Necesitamos entregarle a Dios lo que tenemos, porque en sus manos, ahí sí vamos a ver milagros. No en las nuestras. No como yo puedo partir el pescado, de qué forma y cómo puedo hacer una mezcla con el pan y que se multiplique por días. No, es suficiente. Necesito un milagro para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en mi vida. Y necesitamos empezar a hacer esto. Denles ustedes mismos de comer. Ese es el reto para nosotros. Ser personas generosas que invitan y que dan de lo que hemos recibido. Y ser personas que están dispuestas a poner en las manos de Jesús lo que tenemos para que Él se encargue de hacer que todo sea suplido. Porque para nosotros es inmenso. Imagínate cómo se ve una multitud de 10,000 personas o más. Infinita. No ves en dónde vas a acabar. Pero Dios está contigo. Los retos financieros que tienes, que se ven inmensos, insuperables, que dices, ¿cómo voy a hacer esto? Solo soy una persona y solo tengo 3 pesos, como dice el niño del súper, que, ¿cómo decía? 2 pesos, no me alcanza con 2 pesos, no te alcanza con 2 pesos. O sea, y así estamos, no me alcanza. No, necesitamos a Dios. Y Dios lo puede hacer y lo quiere hacer y lo va a hacer. Pero está esperando que nosotros nos acerquemos y le digamos, no podemos. Seguir instrucciones y estrategias del cielo. Él les dijo, hagan grupos de 50. ¿Qué Dios te está diciendo que tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que mover? Porque Él en sus manos, Él lo va a multiplicar todo. Amén. Así que hoy vamos a orar declarando que lo que sea que estés pasando en este momento, que te tiene así preocupado, que ves que es un problema inmenso, súper grande, que no sabes cómo, que ya no sabes cómo le vas a hacer porque eres una persona y tienes 2 pesos, que Dios va a hacer que eso sea suficiente, y no sea suficiente, sino que sobre, porque se recolectaron 12 canastas de los pedazos que sobraron. Entonces va a haber más que suficiente, va a haber más de lo que necesitas, pero debemos empezar confiando en nuestro Padre Dios, amén. Así que si tú sientes que tú tienes un reto así, que dices, híjole, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo idea de cómo empezar ni de cómo hacer, hoy, esta mañana, tienes aquí en este lugar al Padre de los cielos, al Dios de las riquezas, que Él se puede encargar. Así que yo hoy te invito para que le digas, Dios, aquí estoy, soy yo de nuevo, y esta es mi necesidad que se ve tan grande para mí en este momento. Pero yo te entrego lo que tengo esta mañana. Te entrego lo que tengo esta mañana. Y te das cuenta que Él los sentó. Les dijo, siéntenlos. Etiqueta básica para un banquete. Siéntenlos porque van a disfrutar. Van a disfrutar del milagro que tengo preparado para ellos. Y el milagro no empezó hasta que los discípulos tomaron esos panes y esos pescados en sus manos y los partieron y los repartieron. El milagro no sucedió antes. Así que no tengas miedo si ves que las cosas no se mueven como tú quieres, o que si no está habiendo respuesta inmediata o antes de que des el primer paso. Tienes que dar el primer paso y Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar, porque si Él lo hizo con esos discípulos, ¿por qué no lo haría con nosotros? Hoy te creemos, Jesús. Hoy te creemos, Jesús, que eres un Dios tan bueno, que eres un Dios tan fiel, y que lo único que quieres de nosotros es lo que tenemos, nada más. Lo que tenemos para darte es lo que anhelas de nosotros, Jesús. Oye, declaro que todo temor se quita,
que haya un espíritu de valentía en tu corazón, que el Espíritu Santo que está en ti te hace audaz, te hace tomar riesgos, y que eres impulsado por la voz de su Espíritu Santo en dónde tienes que estar, a dónde tienes que ir, con quién tienes que hablar, a quién tienes que buscar, para que veas el milagro de la multiplicación frente a tus ojos y des testimonio al mundo de lo que Jesús ha hecho en tu vida.